Bueno, el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie y bueno, ¿cuál sería una realidad muy cruda, muy dura que vivimos el día de hoy, que vivimos ayer y que vamos a seguir viviendo? Pues es las pérdidas. Tarde que temprano vamos a tener pérdidas importantes en nuestras vidas. Y cuando decimos pérdidas, casi siempre nuestra mente nos lleva a la muerte de un familiar, ¿cierto o falso? Casi siempre, ¿verdad? Pero hay otro tipo de pérdidas también. Podemos perder las finanzas, podemos perder nuestra estabilidad, podemos perder nuestro matrimonio. Estamos en un tiempo donde podemos perder la salud. Vamos a ver todas estas situaciones en cuanto a las pérdidas. Tal vez ustedes me digan, yo hace tiempo ya pasé una pérdida, ya tiene tiempo, ya estoy yendo hacia otro paso. O me digan, no, yo estoy en este momento, en esta situación donde estoy viviendo una pérdida. Pues sea una u otra cosa, todos inevitablemente lo vamos a sufrir en algún momento. Todos. Vamos a pasar eso, es algo inevitable. Y como les decía, son varios tipos de pérdidas, ¿no? Las finanzas, el trabajo, la salud, sí, lo que dijimos, la pérdida de un familiar, pero ese es el punto que estas pérdidas siempre nos van a causar un dolor, siempre, nos va a llevar a ese punto de tener un dolor dentro de todo este proceso. Y cuando no sabemos cómo superarlo, cuando no tenemos ese proceso necesario, ¿qué es lo que pasa? Nos daña. Empezamos a sentir ese dolor de la pérdida, nos estancamos, incluso podemos enfermarnos. ¿Por qué? Porque todas las emociones que tenemos guardadas nos van a querer salir de una u otra forma. Nos vamos a enfermar físicamente, emocional y espiritualmente. En esas tres áreas podemos enfermarnos. Es lo que va a pasar. Por eso es muy importante pasar todo este proceso del duelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esa pérdida? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es importante pasar este proceso del duelo. Manifestar todo lo que tenemos, sacarlo y poder sanarnos. Muchas personas piensan que el duelo es algo difícil. Pues sí, pero que es algo que no quieren vivir, que no quieren sufrir, y lo dejan pasar y menosprecian el valor o lo interesante que es pasar este proceso. Y pues esas personas no lo hacen y se dañan, no saben, no lo superan y empiezan a expresar sus emociones de manera equivocada. Esta serie tiene como propósito hacernos mirar ese proceso del duelo como un proceso bueno, como una clave para superar todas estas pérdidas, que el dolor no se quede ahí, que podamos dar un paso más allá. Y pues bueno, nuestro pastor creo que es su oración, ¿verdad? Que todos tengamos esta herramienta, que no suframos, que no nos quedemos estancados, que al escuchar esta serie de mensajes, que podamos tener las herramientas, que podamos sentirnos impulsados para ir más allá, para reconocer las pérdidas, abrazar este proceso del duelo. ¿Para qué? Para ser sanados, para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestra alma. Eso es lo que queremos que pase con esta serie. No importa si fue hace mucho tiempo que lo vivimos, no importa si lo estamos viviendo en este momento, o no importa si lo vamos a vivir. Este proceso es clave para pasar hacia el otro lado. El duelo, necesitamos hacerlo. Y la serie lleva como nombre, ¿Cómo superar las pérdidas de la vida? Y vamos a estudiar las 6 etapas del duelo desde una perspectiva bíblica. ¿Cuáles son esas 6 etapas? La conmoción, que es cuando entramos en un shock, no entender por qué nos quedamos pasmados, es negarlo, ¿por qué está pasando? Y después de eso viene el dolor. Después de salir de ese shock, de alguien nos truene los dedos y despertamos, es estar con esta pena. De estar aturdidos, pasamos a estar adoloridos. Eso es lo que pasa. Después viene la lucha. Nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados, cuestionamos todo lo que ha pasado. ¿Por qué me pasa a mí? Después nos rendimos, viene la parte de la aceptación. Ok, ya pasó, sí es cierto, lo estoy viviendo, pero bueno, ese es el primer paso, el camino hacia la paz, el camino hacia ser sanados. Pero tenemos que llegar al punto también de la santificación. Es dejar que Dios saque lo mejor, saque lo bueno de todo ese dolor.
Creo que a nadie nos gustaría pasar algo malo para que Dios saque lo bueno, ¿verdad? Pero bueno, es parte del proceso. Y al final es el servicio. El mayor ministerio que podamos dar siempre va a venir detrás de un gran dolor. Eso es lo que vamos a estar viendo. Nuestro versículo base va a ser la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Y este mensaje va a servir de manera de introducción hacia lo que viene, hacia estas etapas. Vamos a ver cómo podemos tomar ese proceso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. De todos modos, ahí en la pantalla va a estar apareciendo. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Ok, el título del mensaje es 3 cosas que debemos saber cuando experimentamos una pérdida. Y la primera de esas cosas es saber que cuando la vida no tiene sentido, podemos tener paz. Tú me dirás, ¿cómo puedo tener paz cuando no se ve nada claro, cuando todo está borroso? Bueno, porque sabemos que Dios está con nosotros y nos ama. ¿Amén? Ok. Una de las cosas que hacemos cuando experimentamos una de estas pérdidas, cualquiera de ellas que hemos tocado, es que empezamos a cuestionar. Queremos explicaciones, que Dios nos diga por qué está pasando. Incluso nosotros le podemos decir a Dios, ¿no? Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó toda esta situación? Yo sé que alguno de ustedes se habrá sentido identificado con esto. Tal vez no el cuestionar a Dios, ¿dónde estabas? Pero sí el por qué me pasó a mí. ¿Por qué lo permitiste? Es normal, es natural como ser humano. Pero Dios nunca nos dijo que nos iba a dar explicaciones. Jamás, jamás. Tal vez cuando estemos delante de Él podamos preguntarle, ¿no? O a lo mejor ya ni nos acordamos, no lo sé. Pero ni aún así sé si Dios nos vaya a dar la respuesta del por qué pasó cierta circunstancia en nuestras vidas que nos haya llevado a tener ese dolor. Pero ¿saben qué sí nos prometió? Estar con nosotros, ayudarnos, apoyarnos en cada una de estas situaciones. En medio de cualquier pérdida que suframos, eso es lo que prometió Dios. Isaías 43:2, si pueden buscarlo, si no ahí en la pantalla también va a estar. Eso es lo que sí nos prometió Dios, estar con nosotros, hombro a hombro. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando yo estaba leyendo esto dije, qué padre. Como dice, los ríos no te anegarán. ¿Qué es esto? No te vas a ahogar, no te vas a sumergir. No, nadie te va a dejar debajo del agua para que pierdas la vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Incluso como mexicanos tenemos dichos, ¿no? Tengo el agua hasta el cuello, los problemas me están ahogando. Pero Dios es bien sabio, ya lo sabía. Tal vez decía, los mexicanos van a decir eso. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está, Dios con nosotros, nunca nos va a dejar. Las explicaciones no nos sirven, no nos van a consolar. Incluso podría imaginarme yo que si alguien nos da una explicación, vamos a seguir como un hilo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como un niño. ¿Y por qué esto? Ah, bueno, y si ya pasó, ¿por qué esto? Y vamos a tratar de buscar más y más, que no nos van a dejar paz. Siempre vamos a seguir buscando algo que nos satisfaga a nosotros mismos. Lo que necesitamos en este proceso es la presencia de Dios. Eso es lo que sí nos va a ayudar, lo que necesitamos. Y Hebreos 13:15 nos refuerza esta parte, nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, no estás solo.
Dios está contigo. Vamos a ver a Isaías 49, versículos 15 y 16. Dios está atravesando todo este proceso, toda esta pérdida a tu lado. Él va contigo. Isaías 49, 15 y 16 dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Lo que Dios nos dice. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mamás, yo les preguntaría, ¿qué estarían dispuestas a hacer por sus hijos? Dar la vida, por ahí dicen, algo muy fuerte, ¿verdad? Y Dios dice, aún más que eso, es lo que yo hago por ti. Te tengo esculpido en mis manos. Todos los problemas que pudiéramos estar pasando, todos los problemas que ya pasamos, Dios los tiene en memoria. Dice que delante de Él están todos los muros, todas las barreras, todos los obstáculos, todos los problemas que pudiéramos haber pasado, que podemos pasar en un futuro. Eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Quieres saber cuánto Dios te ama? Simplemente ve en Cristo Jesús las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, en su costado, en su cabeza. Cuando nos picamos, no sé si alguien de ustedes haya cortado un rosal y se pica. ¿Es doloroso? Ahora imagínense en la cabeza con una corona llena de espinas. De esa manera Dios nos ama, entregar lo mejor de Él, que es su Hijo Jesucristo, en rescate por ti. De esa manera Dios nos ama. Juan 3:16, la más grande muestra de amor. ¿Quién me ayuda? Así es. ¿Podríamos dudar de ese amor? Creo que ahí está muy claro, ¿verdad? Y los actos lo dicen. Cristo vino y dio su vida. Dios lo entregó lo mejor de Él. Ese es el más grande acto de amor que podemos ver. Ahora, cuando la vida no tiene sentido, cuando lo vemos todo borroso, cuando estamos en tinieblas, cuando estamos cegados, podemos tener esa paz. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama y está con nosotros. Esa es la primera cosa que debemos de entender. Segunda cosa, cuando todo en la tierra está caído, podemos tener gozo. ¿Cómo podremos gozarnos cuando vemos destrucción, cuando vemos maldad? Bueno, porque sabemos que Dios tiene un plan mayor para cada uno de nosotros. Dios es bueno y tiene un plan mayor. Vivimos en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo contaminado y lleno de pecado. El pecado lo podemos encontrar aquí a la vuelta de la esquina. Vemos guerras, vemos infinidad de cosas, ¿no? Gente corrompida por todos lados. Esa es una realidad. Nada trabaja a la perfección, incluso el clima. En la mañana hace frío, en la tarde hace calor, en la noche a veces nos llueve o vuelve a hacer frío y ahí vienen las enfermedades, ¿no? Eso es lo que está pasando. No está todo en perfección. En nuestra mente podremos hacer planes. Sabemos cómo lo vamos a hacer, tenemos hasta el más mínimo detalle, pero viene el clima o viene algún factor externo que no consideramos y ya no se hizo como lo planeamos. ¿Esto qué nos va a producir? Frustración. ¿Por qué? Porque yo ya había tomado esa diligencia de hacerlo, había tomado el tiempo para planear paso a paso todo lo que teníamos que hacer y no me salió. Eso nos va a causar dolor, frustración. Isaías 24:5 nos muestra cómo está la tierra en estos tiempos. Él ya sabía cómo iba a estar. Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto es un pacto eterno que Dios ha hecho, que no se rompe, que no tiene fin. ¿Y los hombres qué hemos hecho? Lo hemos quebrantado. No hemos estado al pie, no hemos estado diligentes. Hay una canción es un pastor que también es cantante, se llama Fermín Cuarto. Y hay una parte que dice que Dios dejó un pacto donde estaba todo estipulado, donde estaba todo escrito, y nosotros lo hemos roto. Y cuando queremos regresar, ¿qué pasa? Necesitamos algo, ¿no?
Pero ¿cómo podemos comprar un regalo para dárselo a Dios y Él es dueño de todo? Él dice, necesitamos un regalo para reconciliarnos, pero no tenemos nada con qué comprarlo. Creo que es cierto, porque Dios ya nos lo dio todo. Dios nos dejó las instrucciones en este tratado, en estos pactos. Ahí adelantito, Isaías 24:19. Dice así, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será conmovida. Creo que es evidente, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo, como les decía, hay guerras, hay hambre, hay muchas cosas que no cuadrarían. Y por esas razones muchas personas dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Qué hace Dios en estas situaciones? Bueno, esto ya estaba escrito desde antes. Esto ya estaba predecido, si así lo podemos llamar. ¿Por qué vivimos en un mundo así? En un mundo corrompido. Bueno, Romanos 5:12 nos lo explica. Ahí va a aparecer en la pantalla, si lo pueden buscar. Nos explica el por qué vivimos así en este mundo. Y dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué hombre entró el pecado? Por Adán. Así es. Y de ahí pasó hacia los demás. ¿O alguien no ha pecado? Creo que no, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos pecadores. De esta manera entró el pecado. Por eso vivimos en un mundo corrompido. Por eso vivimos en un mundo que está quebrantado. Porque el hombre decidió pecar. El pecar es una decisión. Sea quien sea que te aconseje, ve y róbate un chicle, ve y róbate un auto, defrauda a tal persona. Yo te ayudo, yo te explico cómo. La decisión siempre está en uno. Uno es el que decide hacerlo o no hacerlo. Y el hombre siempre va a pagar las consecuencias. Sea que nosotros hayamos planeado o no, las consecuencias están. Y podrán decirme, bueno, Dios nos dio libre albedrío. Sí, nos dio libre albedrío. Pero no por eso vamos a dejar de sufrir las consecuencias. Eso es lo que va a pasar. No podemos seguir pensando que podemos pecar, que podemos hacer lo que queramos y no va a pasar nada. Sería ingenuo de nuestra parte pensar eso, porque Dios ya nos lo dijo. Todo sale a la luz. Y por este pecado la tierra está corrompida. Romanos 8:28, por favor, si me ayudan. Romanos 8:28. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A pesar de todo lo que podamos estar pasando, Dios es bueno. Dios nos llama. Tal vez no lo entiendas en este momento. Tal vez no podamos entender la magnitud de lo que Dios está diciendo en este versículo. Pero su plan de Dios es bueno. Dios te ha llamado. Tiene un propósito mayor. No es solamente quedarnos aquí con el sufrimiento o sanarnos y hay que quedarnos. No, esto va aún más allá. Tiene un propósito enorme. Y a veces no lo entendemos, pero ya cuando lo entendemos nosotros decimos, wow, para esto lo viví. Algunos dirán, quiero vivirlo otra vez. Algunos dirán, ya me quedo así. Pero bueno, ya esa es cuestión de cada uno, ¿verdad? Pero Dios siempre nos llama. Ahí atrásito, Romanos 5, versículos 3 al 5, por favor. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, ¿estás pasando situaciones difíciles? ¿Has atravesado por alguna situación complicada para tu vida? Pues déjame te digo que Dios quiere utilizar eso para llevarte a otro nivel. Te está preparando para un propósito mayor. Para eso son esas circunstancias. Ahora, ¿por qué decimos que podemos tener gozo cuando la tierra está corrompida, cuando todo está quebrado? Porque Dios es bueno y tiene un plan mayor para cada uno de nosotros. Eso es por eso podemos tener gozo. La última cosa que debemos de saber cuando estamos enfrentando alguna pérdida en nuestra vida.
es que cuando la vida es una batalla, podemos tener esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esperanza? Si la vida estamos en una guerra donde podemos morir, en una batalla. Bueno, porque sabemos que esto no es el fin. Dios quiere llevarnos a otro punto, quiere que sigamos avanzando. ¿Qué haces cuando la esperanza no luce como quieres? Cuando no resulta lo que tú esperabas. Tal vez oras por tu familiar que está viviendo una circunstancia difícil y en vez de mejorar, empeora y hasta llega la muerte. ¿Qué pasa cuando tu peor temor se vuelve realidad? Por ahí andaba Cris, pero en algún momento en un mensaje Cristian decía, mi mayor temor era enfrentar el COVID y más solo. En algún momento nos lo compartió, ¿no? Y le llegó el COVID a Cristian. Y hasta él mismo decía, Dios me dijo, no lo vas a enfrentar solo, va toda tu familia. En ese momento ya se reía, ¿verdad? Pero yo creo que en las situaciones difíciles sí estaba preocupado. ¿Cómo creen que se sentiría Cristian de que su mayor temor estaba siendo una realidad? Pues creo que no era el mejor panorama, ¿no? Tal vez estás viviendo una situación donde tu familia se está destruyendo, donde tu matrimonio se está desmoronando. Cualquier batalla de esas, podemos tener esperanza. Y hay varias opciones que podemos tomar cuando estamos viviendo en estas circunstancias difíciles. Una, maldecir a Dios. Qué fuerte, ¿no? Llamarlo embustero, llamarlo mentiroso. ¿Y qué hago? Me alejo de él. Dios, ya no quiero nada contigo, porque tú me dijiste que iba a estar bien y me estás metiendo en pruebas. Eso es lo que podemos hacer, una cosa. La otra, culparte a ti mismo. No oré lo suficiente por mi familiar, no le eché ganas en mi matrimonio y por eso está desmoronando, no tuve la diligencia con mis hijos y por eso son como son. Echarte la culpa a ti mismo. O la tercera, quedarte con el misterio y no saber qué pasó. No saber por qué esta circunstancia te alcanzó a ti. Podemos quedarnos con eso, no saberlo. Pero lo que sí sabemos es que Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. No es mentiroso. Si Él nos prometió algo, lo va a cumplir. Y nos va a dar lo que necesitamos para seguir en el camino. Lo que sí sabemos es que este no es el fin. Que no tenemos que quedarnos estancados en el problema, que no tenemos que quedarnos ya nada más con la sanidad a través de este proceso del duelo. No. Si Cristo nos sostiene, aún hay esperanza. Podemos seguir más allá. 2 Corintios 4, del 8 al 9, por favor. Esa es la esperanza que tenemos, Cristo Jesús. 2 Corintios 4, 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Podremos estar en situaciones difíciles? Claro que sí. ¿En situaciones que nos están llevando a la lona? También. Pero no es el fin. Aquí para cada circunstancia hay una esperanza. Hay algo que podemos hacer. No estamos destruidos, dice al final. La vida es cruel, la vida es dura. Incluso a los universitarios les dicen, no, espérate a que salgas al mundo real. Aquí es fácil, tienes protección, pero allá afuera ya no. ¿Es cruel la vida? Claro. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen de Dios, que no actúan bajo lo que Dios ha mandado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Es una realidad. Amén. Romanos 8, 37 al 39, por favor. Ahí está también en la pantalla. Romanos 8, 37 al 39. Y dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así dice la palabra, ¿cierto? Pero ¿quién nos amó?
Dios, y lo vimos hace un rato, entregando a su Hijo. Cristo Jesús nos amó también dando su vida en rescate por ti y por mí. Ese es el amor. ¿Ante cuáles cosas? Bueno, ahí habla en los versículos anteriores de guerra, de hambre, de muchas circunstancias difíciles. Eso es lo que está hablando. Somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús está con nosotros. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo reconstruyes o restauras tu vida después de sufrir una pérdida? Después de sufrir una situación complicada. Bueno, sé audaz. Confía en Dios, ese es el primer paso. Confianza en Dios. Dios no ha terminado. Dios nos dice que hay algo más. Sabemos cómo termina esta historia. Vamos a ver 2 Corintios 4, 17 al 18. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Esto qué es? ¿Cómo le podríamos llamar? Vivir con esperanza. Lo que no estamos viendo, lo que vemos aquí, todo es temporal. En algún momento nosotros nos vamos a ir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero todo esto es temporal. Pero lo que no vemos, lo que está en la eternidad, eso es lo que sí cuenta. Esa es la esperanza que tenemos. Estamos en una pandemia, hermanos, atravesando una pandemia mundial. Pero ¿saben cuál es la verdadera pandemia que hemos vivido desde antes de que el COVID llegara? El que la gente viva sin esperanza. Esa es la verdadera pandemia. No es el COVID, no es la violencia, no es el crimen, es la falta de esperanza. Debemos hacerle ver a las personas que hay una esperanza, que pueden vivir con algo más allá de lo que están viviendo en estos momentos, que Cristo es lo que sigue y que esto no tiene que ser el fin de la historia. Así es como debemos comportarnos. Nosotros tenemos esa esperanza. En algún momento alguien se tomó el tiempo de explicarnos. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Sabemos qué va a pasar con nosotros el día que muéramos, ¿cierto? En cualquier situación difícil sabemos que Dios está de nuestro lado, que Cristo Jesús nos puede ayudar. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que está muriendo sin esa esperanza. Gente que está muriendo sin Cristo Jesús en su corazón. Cristo no es el fin de la historia. Si fuera el fin de la historia, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, hubiéramos muerto. No ese es el fin. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Cuando vivimos una pérdida en nuestra vida, eso es lo que tenemos que saber. ¿Quieren saber cuál es el fin de la historia? ¿Cuál tendría que ser el fin de la historia? Cristo Jesús no lo es. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En lo particular, este versículo es uno de los favoritos de mi esposa, por circunstancias que ella vivió en el pasado. Y esto es a lo que tenemos que llegar. Este es el fin de la historia que tenemos que vivir. Apocalipsis 21:4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A esto tenemos que llegar, dejar que Dios limpie nuestras lágrimas, dejar que Dios sea el que nos consuele. Ese tiene que ser el fin. No Cristo Jesús, porque si no ya no estuviéramos aquí. Dejemos que Dios haga esto. Sigamos esforzándonos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los unos a los otros, hermanos. Llevar esa esperanza a los demás. Aún entre nosotros podemos estar decaídos, podemos estar viviendo situaciones difíciles. Alentémonos entre nosotros también. Este es el fin. Estar con Dios siendo consolados por Él. Este es el fin al que debemos de llevar. Pero ¿cómo creen que comienza todo esto? Con una relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con Cristo Jesús. ¿Deseas tener paz? ¿Deseas tener gozo? ¿Y deseas tener esperanza cuando enfrentes una pérdida en tu vida? Necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús. Aceptar su perdón, aceptar su salvación. Eso es lo que tenemos que hacer para tener ese gozo, esa paz y esa esperanza que mucha gente allá afuera no tiene, pero podemos llevarla. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor en esta mañana porque, Padre, tú cada día nos das herramientas como iglesia, como personas, como hijos tuyos, Dios, de saber cómo enfrentar situaciones difíciles. En esta tarde, Señor, el poder enfrentar pérdidas en nuestras vidas, pérdidas desde un familiar, la muerte de un familiar, de un amigo, la pérdida de algún trabajo, de nuestra salud, estar batallando con nuestro matrimonio y estar perdiéndolo, perder a nuestros hijos, Señor. Padre, pero tú nos dejas claro cómo podemos tener paz, cómo podemos tener gozo, y más allá, cómo poder tener esa esperanza de saber que esto no es el fin, Dios, y que tenemos que llegar al punto de ser consolados por ti, Señor. Permítenos tomar ese paso, esa decisión de entregar nuestra vida totalmente a servicio tuyo, Señor. Eso es el primer paso, es reconocer que tal vez estamos fallando, pero que lo podemos remediar, Dios. Tener esa relación tan estrecha contigo. Señor, si en esta mañana tú nos permites poner el querer como el hacer para empezar a entender esta parte, este proceso del duelo, que no es algo malo, sino todo lo contrario, es un proceso que nos va a ayudar a sanar, Señor, y que tal vez sea el freno que podamos estar teniendo para entregarnos al 100% contigo, Dios. Ayúdanos a entender y a no faltar los siguientes domingos, Señor, porque sabemos que tú quieres enseñarnos algo, Dios. Te pongo en tus manos también toda esta enseñanza, que no sea solo algo más que quede en nuestras mentes, sino que podamos llevarlo a la práctica, Dios. Gracias en esta tarde y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ahí está el reto, hermano. Podemos entregar nuestra vida y dejar que Dios sea el que nos consuele, o como lo dijimos, podemos quedarnos estancados. ¿Okay?